Gracias, bienvenidos a este segundo bloque del foro temático dedicado a la inversión pública y a la gestión de los grandes proyectos de inversión que organizan el diario La República Latina de Televisión, Telefónica del Perú, la Pontificia Universidad Católica, el Jurado Nacional de Elecciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Idea Internacional, con el auspicio de Casa Andina y la veeduría de la Asociación Civil Transparencia. Reitero, este es el segundo bloque, hemos tenido uno anterior que ha terminado hace unos minutos y paso a referirle el procedimiento, las reglas de este debate. En un primer bloque, en una primera ronda, cada uno de los representantes de los partidos que se encuentran a mi lado izquierdo harán una intervención de 4 minutos. En una segunda ronda, los especialistas que se encuentran a mi costado derecho harán preguntas individualizadas a cada uno de los participantes por 30 segundos, que serán contestadas en 2 minutos y medio y con un comentario final del especialista de 1 minuto. La tercera ronda también tendrá la misma modalidad. Y en la cuarta ronda se tendrá un mensaje de cierre de cada participante por 1 minuto. Al terminar esta ronda, habremos debatido y compartido ideas por 67 minutos. Quienes se encuentran a mi costado izquierdo son los especialistas, panelistas. Son el señor José Luis Escafi, es licenciado en Economía en la Universidad del Pacífico y máster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Texas. Desde el año 2009 es gerente general de ACE Pública, SAC, y de la División de Gestión Pública de Apoyo Consultoría, y posee una amplia experiencia en temas de políticas y gestión pública, y es experto en mecanismos de inversión pública con participación privada, las APPs, y en obras por impuestos. El señor Ismael Muñoz es magíster en Economía por la Universidad Católica, profesor principal del Departamento de Economía y miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de esta universidad, y es coordinador del Programa de Gobernabilidad, Gerencia, Política y Gestión Pública y coordinador de la especialidad de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad, y además investiga temas de desarrollo, acción colectiva, recursos hídricos, pobreza, políticas públicas, y ha editado y escrito varios libros sobre el tema. Los representantes de los partidos que se encuentran presentes al lado izquierdo son el señor Walter Zamora, del Partido Humanista, el señor Hernando Guerra García, de Solidaridad Nacional, el señor Josué Gutiérrez, del Partido Nacionalista, y el señor Carlos Olaya, de Alianza para el Progreso. Y entonces, bueno, y queda claro que el control del tiempo se encuentra al fondo. Entonces le entrego la palabra por 4 minutos al señor Walter Zamora, del Partido Humanista. Hola, ya. Mire, en el Partido Humanista estamos considerando que para infraestructura básica, en el periodo 2015-2021, se requieren alrededor de 88.000 millones de dólares para invertir, ¿no? Y de ello, lo que planteamos ya en términos genéricos es en alianza público-privada, ¿no? Ahora, hay obras que necesitamos con urgencia, que son saneamiento, o sea, agua y desagüe para mayor parte de la población peruana, escuelas, centros de salud, carreteras, ¿no? Puertos, aeropuertos, vías férreas. Es decir, requerimos bastante obra para los peruanos. Dentro de ellos, por ejemplo, la carretera panamericana, actualmente que está yéndose a doble calzada, falta todavía gran parte terminarla, ¿no? La longitudinal de la sierra, la longitudinal de la selva, todavía hay tramos que faltan concluirlos, las transversales y vías alternas que hay que concluirlas, que hay que mejorarlas, sobre todo las vías alternas y las transversales, que todavía le falta mucho para pavimentar, ¿no? De acuerdo al proyecto de inversión, a Proinversión,
tenemos, por ejemplo, el tramo 4 de la longitudinal de la sierra, con un costo de 446 millones de dólares, inversión estimada, con la modalidad de cofinanciado, ¿no? La hidrovía amazónica, con una inversión aproximada de 70 millones de dólares, con la modalidad de cofinanciado, ¿no? El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, ¿no? Con una inversión de 220 millones de dólares y modalidad igual que la anterior, ¿no? La Panamericana Sur, tramo Ica-Quilca, con una inversión que está en evaluación todavía, es una modalidad autosostenible. Tenemos la longitudinal de la sierra, tramo 5, una inversión estimada también en evaluación, modalidad cofinanciado. Terminales portuarios, ¿no? De Salaberry, Chimbote, Hilo. Adiciono a esto uno para la región donde yo vivo, que es la región Lambayeque, ¿no? El terminal marítimo de Eten, ¿no? Eso, por otro lado, tenemos centrales térmicas de Quillabamba, con un estimado de 180 millones de dólares, autosostenible la modalidad. De Sangabán 3, una inversión de 380 millones de dólares, modalidad también igual autosostenible. En hidrocarburos tenemos abastecimiento de GLP, Lima Callao, una inversión estimada de 310 millones de dólares, también autosostenible, ¿no? Uso del gas natural en el centro y sur del Perú, se ha convocado 350 millones de dólares, modalidad idem, ¿no? En agricultura, subasta de tierras del proyecto Chay-Mochic, 500 dólares por hectárea, modalidad subasta pública. En saneamiento y salud, que es básico realmente para el país, acá empezamos por el caso de obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima, con 600 millones de dólares, modalidad autosostenible, ¿no? Obras de regulación del río Chillón, inversión privada 80 millones de dólares, modalidad igual, autosostenible. 3 nuevos centros hospitalarios de alta complejidad de salud en Piura, Ancash y Lima, inversión de 400 millones de dólares, ¿no? Gestión de residuos sólidos de establecimiento de salud del MINSA, inversión estimada en evaluación, modalidad cofinanciado. En telecomunicaciones tenemos una inversión de 1.680 millones de dólares, autosostenible igual, y luego viene ya en inmuebles y penitenciario, ¿no? Gracias, muchas gracias. Cedo la palabra por 4 minutos al señor Hernando Guerra García de Solidaridad Nacional. En Cusco, el hospital Lorena está inconcluso como un elefante blanco. Me hace acordar una película argentina sobre un hospital que nunca fue terminado de construir. En la carretera La Joya la hicieron y se olvidaron de construir un puente, mientras que en Piura está el puente comunero que no tiene carreteras al costado. No se trata de hacer un listado de obras, de lavandería. Yo calculo que muchas organizaciones habrán venido acá o vendrán a decir vamos a hacer A, B, C, D. Vamos a construir y a construir porque esta es la época de las promesas que luego no se cumplirán y terminarán muchas en la corrupción. Cada cierto tiempo un país necesita revisar su modelo de crecimiento. Y el modelo de crecimiento no significa solamente la inversión privada, los impuestos, los temas fiscales, también cómo gasto, que en qué calidad gasto. ¿Tengo capacidad de hacerlo? ¿O necesito de verdad gerencia? Y es difícil pedirle gerencia a nuestros políticos, porque yo calculo que nunca han gerenciado nada. Porque yo calculo que lo que más habrán gerenciado es cómo poder lograr llevarse algo de ese dinero público a sus propios bolsillos. Repensar nuestro modelo no solamente significa repensar el modelo de crecimiento económico basado solamente en pocos propietarios y dueños del Perú, sino en más gente que está ausente de los planes y está ausente también de los planes de inversión pública. El gran sector que mueve la economía de nuestro país, el que mueve el 50% de nuestro país, el que genera la mayor cantidad de empleo. La mayor cantidad de empleo la generan las pequeñas, medianas y microempresas. Y nosotros queremos hacer un gobierno destinado a enfocarse en esto. Y esto también se puede enfocar en las obras públicas
pero eso lo veremos más adelante. Cuando uno tiene formación gerencial, uno se tiene que preguntar varias cosas. Invertir es dinero. La primera pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde viene? ¿El dinero lo producen los políticos? ¿Lo produce el Estado? ¿Lo produce el gobierno? No. El dinero, todo el dinero que se ejecuta en obras públicas en el Perú, lo producen las personas, naturales y jurídicas. La riqueza en el Perú no la genera el presidente, la generan las empresas y las personas. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Entonces, si necesito dónde, tengo que dirigir mi mirada a que siempre exista la fuente de dinero y la fuente de recursos, la creación de riqueza. Quien crea riqueza son las empresas en el Perú, de todos los tamaños, y sobre todo la pequeña, mediana y microempresa. Y eso es lo primero que yo quiero dejar claro. Si matamos a quienes generan la riqueza, no hay inversión pública. No hay plata ni para hacer demagogia, ni para hacer obras inconclusas o para hacer obras efectivas. Eso es de dónde viene la riqueza. Lo segundo es cuánto tengo. Y se nos dice que tenemos poco, y eso no es cierto. Hemos tenido buena cantidad de recursos. Y nuestro Estado ha sido incapaz de gastar lo que se le ha dado. Los gobiernos todos han devuelto presupuesto. Nadie ha ejecutado más del 80% de sus presupuestos. Siempre se han devuelto recursos. Es decir, no es que no hay, es que hay ineficiencia, incapacidad gerencial. Nuestros políticos son unos reverendos incapaces. Y lo otro es el cómo. ¿Cómo lo hago? De eso hablaremos más adelante, pero sobre todo queremos dedicarnos a decir que el cómo tenemos que hacerlo apoyándonos en quien genera la riqueza y sabe de gerencia. Gracias. Nuevamente el inicio. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor Josué Gutiérrez del Partido Nacionalista por 4 minutos. Muchas gracias, buenos días. Sobre todo agradecer a los auspiciadores, a Casa Andina, la República Latina y Frecuencia Latina y otros, al Jurado Nacional y otros auspiciadores, por darnos la oportunidad en este clima de democracia de poder abordar temas muy importantes. A mí me hubiera gustado que la temática sea sobre inversiones en general, que engloba indudablemente lo que es la inversión extranjera directa, que son compromisos a largo plazo, que engloba fundamentalmente la participación del sector privado en la parte pública con esto de las asociaciones público-privadas, con el componente además de obras por impuestos y lo que concierne ahora al tema de la pregunta, que es inversión pública. Ninguno es ajeno a una información real, estadística, que en 2015 se ha contraído la inversión pública y que hemos ejecutado mucho menos que en los años pasados. Y eso ha tenido una repercusión directa justamente en la creación de oportunidades que son fuentes de empleo que van dirigidos generalmente en un sistema de descentralización o de entregarse los fondos a los gobiernos regionales y locales que han tenido menos capacidad de ejecución de gasto, se ha trasladado indudablemente esos recursos no gastados han sido devueltos a Tesoro. Creemos que este 2016, con el aprendizaje de las nuevas autoridades de los gobiernos locales y regionales, se va a gastar por lo menos 15 a 20% más de lo que ha significado la inversión pública el año 2015. Y para eso, permítanme involucrar dos aspectos importantes en la inversión pública. La inversión extranjera directa y los componentes de la inversión privada nacional, también de empresarios nacionales involucradas en las iniciativas de asociación pública-privada, es muy importante. Y creo que ha sido importante su participación a la medida que en el quinquenio pasado del régimen aprista, de los 5 años de una inversión público-privada de 8.000 millones de dólares, hoy tenemos ejecutado y comprometido más de 12.000 millones de dólares con el compromiso de cierre en estos meses de 5.000 millones más. Es decir, habremos superado 16.000 millones de dólares en inversión pública-privada, que no es otra sino el hacer obras al servicio de la comunidad que sean sostenibles en algunos casos y autosostenibles, algunas con colaboración y participación del Estado peruano. Para ninguno es un secreto tampoco que hay que cumplir los estándares macroeconómicos establecidos y hay un presupuesto multianual.
Este presupuesto multianual del 2016 al 2018 engloba compromisos de Estado. No es que a la libre cualquier gobernante va a tomar decisiones que le va a desfavorecer este proceso de crecimiento sostenido que ha tenido el país. Indudablemente, para cualquiera le es fácil crecer o fácil redistribuir la riqueza cuando de un momento a otro la venta de minerales o el precio de los metales de nuestros compradores en Asia se incrementan abruptamente y entonces la plata llega a sol. Y es distinto cuando estos precios se van a la baja, no hay un incentivo inclusive de la producción y entonces hay un proceso de menor ingreso y eso indudablemente nos pasa la factura a todos los peruanos. ¿Qué hay que hacer? Apuntalar lo que es la diversificación productiva como un mecanismo de sostenibilidad de captación económica para esto redistribuirlo de mejor manera. Y creo que el tema de las obras por impuestos que ha sido asignado, digamos, a cada sector, sobre todo en temas de educación, ha sido fabuloso. Hoy día vemos… Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra por 4 minutos al señor Carlos Olaya, de Alianza para el Progreso del Perú. Muchas gracias por la invitación. Con relación al tema, debemos afirmar que el plan de gobierno de Alianza por el Progreso considera un especial acento en la recuperación del crecimiento económico del país a partir de una concepción descentralizada de la competitividad y el desarrollo. Con dicha orientación, con esta direccionalidad, para la ejecución de la inversión pública, nos organizamos en 3 grandes bloques o componentes. En primer componente o bloque corresponde a las obras públicas paralizadas, fundamentalmente a cargo de los gobiernos locales. El segundo bloque o componente de inversión pública corresponde a los proyectos en cartera de los gobiernos regionales. Y el tercer bloque corresponde a los grandes proyectos de inversión de impacto nacional o interregional. Con relación al primer bloque, es decir, el que corresponde fundamentalmente a las obras públicas paralizadas de los gobiernos regionales, debemos afirmar que existe un monto de obra paralizada del orden de los 4.200 millones de soles. De esta suma, un 70%, es decir, poco más de 3.000 millones, corresponden a los gobiernos locales. Un 21% del monto inicialmente mencionado corresponde a los gobiernos regionales y un pequeño margen de 2% de obra paralizada corresponde al gobierno nacional. Y valdría la pena, con relación al componente de gobiernos locales, obras paralizadas, explicar que existen múltiples causas, ¿no? Sin embargo, una de las más importantes es lo que corresponde al cambio de gestión. Se abandonan las obras. Otra causa importante es la pérdida de presupuesto. Al paralizarse la obra, el MEF corta los desembolsos. Una tercera, algo que llama particularmente la atención, es que 71% de las obras paralizadas corresponden a ejecución directa. Y esto debe encender las alarmas, porque corresponde a recursos, a presupuestos de manejo directo de las administraciones de los gobiernos locales y regionales. Ampliaciones es otra causa que hay que resaltar, aun cuando solamente representa un 9%, porque eso podría significar las ampliaciones de obra y de presupuesto podría corresponder a plata que quede en el camino, ¿no? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? En el segundo bloque, correspondiente a la inversión, a los proyectos en cartera de los gobiernos regionales, cabe anotar que existen alrededor de 42.000 millones de dólares en proyectos en cartera de los gobiernos regionales, millones de dólares, que se encuentran en diferentes fases del estudio de preinversión. Nosotros priorizaríamos la ejecución progresiva de los proyectos de la cartera de los gobiernos regionales en función a 3 criterios. En primer término, un criterio referido al impacto en la competitividad regional y nacional. En segundo lugar, aquellos que benefician
más directamente a la población. Y el tercer criterio para priorizar estos proyectos en cartera de los gobiernos regionales sería el uso de recursos, que está asociado a la modalidad de la inversión. El tercer bloque, espero que el tiempo no me traicione. Gracias. Ya. Gracias. Bien, ha concluido la primera ronda. Pasamos a la segunda, donde recuerdo el procedimiento. Uno de los especialistas panelistas preguntará a uno de los especialistas de los partidos aquí presentes por 30 segundos. Esta interrogante será respondida en 2 minutos y medio, y luego el especialista que se encuentra a mi mano izquierda hará un comentario de 1 minuto. En total, en este intercambio se consumen 4 minutos. Si es que puede haber preguntas y repreguntas, perfecto, pero no pasará de los 4 minutos. Entonces empezamos con el señor Ismael Muñoz, que pregunta al señor Walter Zamora. Señor Zamora, usted ha hecho una lista de proyectos de diverso carácter a nivel nacional que serían materia de prioridad por el Partido Humanista. ¿Qué opina usted sobre el tema del mantenimiento de todo aquello que es obras de infraestructura? No solamente hay que construir, sino que hay que mantener 1 año, 2 años, 3 años, hasta que el proyecto pueda estar no solamente vivo por buen tiempo, sino que no se destruya. ¿Qué opina del mantenimiento? El mantenimiento puede darse unas alternativas, es vía concesión, ¿no? Para que la empresa encargada de esto y con el Estado supervisando pueda hacer efectivo el mantenimiento, ¿no? Ahora, esto, digamos, en todo tipo de obras, ¿no? No solamente carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, ¿no? Todo, el de saneamiento, que es donde más trampas ocurren, ¿no? Puesto que calle por calle se va haciendo una zanja, digamos, y después de llenar la zanja ya no, nadie lo aprecia, es decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Puede 2 cosas. Uno es obras, mantenimiento vía concesión, y segundo, que sean una autoridad estatal quien supervise, ¿no? Realmente, ¿no? Lo que falta mayormente en las obras estatales es una mejor supervisión, ¿no? Normalmente las mismas entidades del Estado son la misma entidad que convoca y la entidad que pone una supervisión, ¿no? Entonces, por ahí hay un ligero descuido, ¿no? Claro, el mantenimiento sí se le encarga por concesión a un ente privado. Naturalmente lo que va a priorizar va a ser la parte que tiene que ver con el beneficio que va a recibir. Ninguna empresa privada va a perder. Entonces, si se le concede una carretera, va a ser en la parte en la cual tiene utilidades, no en la parte en la cual tenga pérdidas. ¿Qué pasa con aquella parte en donde, que es una muy buena parte en el país, tanto en costa, sierra y selva, en donde el mantenimiento no puede ser concesionado? ¿Cuál es la responsabilidad del sector público en ese ámbito? Claro, cuando se convoca a una licitación de una obra, tiene un periodo en que la empresa constructora asume la responsabilidad por los daños en el camino, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ponerlo en práctica, hay que hacerlo efectivo, ¿no? O sea, a veces al año, 2 años, tenemos algunas pistas que al año nomás ya están totalmente deterioradas, ¿no? Sin embargo, vemos que la autoridad no pone un dedo, ¿no? Entonces, en eso hay que ser fiscalizadores, ¿no? Efectivos fiscalizadores, ¿no? Y en eso la opinión pública, las autoridades locales, regionales, deben observar, y si no, los congresistas deben cuestionar por qué la autoridad local, regional, no ha observado esas fallas que tiene la carretera, ¿no? Okay. Entonces, la fiscalización para las obras públicas en términos de inversión en infraestructura sería una posibilidad siempre y cuando hubiera en el sector público un ente que se encargara de ello de manera descentralizada. Entonces, la responsabilidad tendrían que ser de gobiernos locales, de gobiernos regionales y de gobierno nacional de manera articulada, ¿no? Es exacto, sí, así debe ser, ¿no? Es decir, si es una obra nacional de una carretera que corresponde al Ministerio de Transporte y de la Supervisión, ellos son los responsables en caso cuestionarlos a ellos, ¿no? En todo caso, cada peruano tengamos el acceso a presentar un reclamo, ¿no?
Ya, ¿por qué se observa esto? ¿Por qué no se corrige, no? Si es una obra que ha sido hecha recién hace un año o hace 2 años, ¿por qué ya está afectada tremendamente, no? Gracias. Gracias a usted. El señor José Scafi pregunta al señor Hernando Guerra García. Tú dijiste muy bien, Hernando, que entre la capacidad de generación de recursos y la capacidad de gasto hay una gran brecha. En promedio, desde el 2007 se están dejando 8.000 millones de soles en los saldos de balance. Plata que se programa porque hay tributos a la renta, impuesto a las ventas, contribuciones, tasas, y que no se ejecuta bien. ¿Qué haría tu gobierno de salir elegido para mejorar la capacidad de gasto de calidad en la inversión pública? Y complementando lo que dices, Pepe, plata que nos quitaron a los peruanos, plata que le quitaron al que sabe invertirla, plata, dinero que le quitaron los ineficientes para guardarla y para no ser capaz de hacerla producir. ¿Qué haríamos? Nosotros creemos en un Estado que sea una especie de timonel del barco, no que esté metido en la gestión, no que esté metido haciendo obras. Pero eso pues es peligroso, porque los políticos te van a decir, me estás quitando el dinero para hacer mi obrita acá, mi obrita allá. Hoy día las obras por impuestos, en las que se invierte poquísimo en comparación con las obras que ejecuta directamente el Estado, con adjudicaciones y con contratos o con obras directas, la relación es ínfima. Lo que hay que hacer es invertirlo, y hay que invertirlo de manera inteligente, hay que invertirlo de manera legislativa. Hay que obligar a nuestros políticos a que hagan obras por impuestos. Así de simple, así de claro. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque ya conocemos la frase, otorongo no come otorongo. Pues. Entonces, aquel alcalde que se queda sin poder inaugurar la obrita pezuñenta y mal hecha en la que se robó la mitad de la plata, la posta médica que él nunca usará ni sus hijos y que nos la deja a la mitad, le diremos, usted no la construye. Todo lo que podemos hacer por quitarle dinero al político hay que hacerlo. Una propuesta concreta es esta. En legislación, aumentar el porcentaje o disminuir el porcentaje de obras directas y de compras directas que hagan. Mientras menos dinero pase por ellos, mejor será. A eso hay que sumarle que son muchas obras pequeñitas por administración directa. Como bien dijo, probablemente más de la mitad de los 11.000 millones de dólares, 32.000 millones de soles que gasta el Estado en regiones y municipios es a través de la administración directa. Por cada obrita hay que hacer 20, 30 contrataciones. En cambio, por contrata son 4 y por horas por impuestos el Estado solo hace un contrato. Pero ¿qué harías para desatomizar la inversión, para hacer proyectos de más envergadura y no tanto pequeños proyectitos chiquititos? Sí, además, claro, el proyecto chiquitito es el que le interesa al alcalde porque lo puede inaugurar rapidito y puede cortar la cinta y dejarlo ahí después que no exista mantenimiento inclusive. Entonces, hay que hacer un estudio para concentrar proyectos, hay que hacer macroproyectos. Pueden haber proyectos que involucren a más de una región y a más de un municipio, porque si no lo que vamos a estar es en realidad inaugurando obras chicas que no enfocan directamente el problema. Y la infraestructura necesaria para hacer obras de salud, de agua y desagüe son muchísimo más grandes. Entonces hay que agrupar en grandes proyectos, en macroproyectos, y hay que hacer una lucha directa contra ese poder político chiquito que es donde empieza la corrupción en nuestro país. Las famosas obras donde están los diezmos. Diezmos que la gente de la pequeña y microempresa me dice, Nano, estamos cansados, hartos de pagar. Ahora, sin embargo, también hay que reservar un porcentaje para pequeñas y microempresas. Bien, nuevamente el señor Scafi pregunta al señor José Gutiérrez. La misma pregunta, ¿cómo haría su gobierno para mejorar la capacidad de gasto de calidad en regiones y municipios que tienen plata y no la gastan? Esta es una preocupación constante en la gestión pública porque no se trata de gastar por gastar. Y por eso en los últimos años se ha impulsado el tema de presupuesto por resultado, que tiene un componente importante en el sistema de gasto corriente, pero símil
en el tema de la inversión pública. Para nosotros ha sido una experiencia fabulosa incorporar una gran cantidad de recurso económico para el tema de las obras por impuestos, que tiene una ventaja muy importante, pero no es como se está diciendo. O sea, son proyectos que pasan por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Pasan el ciclo y cuando están para financiamiento, allí está la oferta del privado que asume el compromiso de querer realizarlo. O sea que ahí hay que hablar con mucha propiedad y sobre todo generando docencia, porque ese es el sistema que hoy se vive. Los que están al margen van a decir cualquier cosa sin que se circunscriba a un hecho que además tiene un marco normativo muy especial y sobre la cual se viene desarrollando. Creemos nosotros, por convicción, que la calidad del gasto es saber calificar justamente cuáles son los proyectos de inversión que tienen que hacerse sí o sí. Y allí vamos a establecer que nosotros, que somos un país emergente, que apuntalamos a crecer, no podemos hacerlo si es que acaso no tenemos los corredores logísticos o las vías que nos permitan interconectar los centros de producción, los centros de procesamiento con los centros de venta. Eso implica ser más rentable, hacer más rentable nuestra actividad de producción y de industrialización. Y creemos que si es que no fortalecemos al sector privado, que son 2/3 de la inversión que lo que hace el sector público, estamos hablando en nada. Y creo que ahí debe haber coincidencias felices entre todos los que van generando sus propuestas sobre temas que van sosteniéndose en materia jurídica, pero también en el campo práctico, ¿no? ¿Cuál sería la política de su gobierno en el mundo de las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos? Se ha dicho muy bien, el Estado ha autorizado 22.000 millones de soles de crédito para obras por impuestos y solo se han ejecutado 1.900, ¿no es cierto? Y hay 8.000 millones que se dejan en los saldos de balance. ¿Qué haría usted para impulsar obras por impuestos y para desatomizar y agregar proyectos, evitar que hayan 500 proyectitos en una sola ciudad para manejarlos como un solo gran proyecto a través de APPs? Se ha dado un gran paso. El paso es que nada tiene que hacernos retroceder a incorporar el tema de obras por impuestos con mayores recursos y a dar pie, digamos, al soporte de cofinanciamiento a las iniciativas de asociación público-privada que están dando muy buenos resultados. Sobre todo en proyectos, repito, que van a ser altamente rentables a la economía nacional. Si usted revisa, hoy por hoy son 8.000 millones de dólares que se está incorporando a temas, digamos, de inversión extranjera directa, a temas, por ejemplo, como el transporte. Para nosotros es sumamente importante tener esos corredores que nos permitan justamente ser competitivos. Nosotros no somos una isla y el tener los tratados firmados con muchos países del mundo, prácticamente casi ya con todas las economías más importantes del país, que digo del mundo, nos obliga a ser competitivos y no lo podemos hacer si es que acaso los costos de operatividad vayan cada día siendo más rentables para quien apuesta justamente por el crecimiento del país, que es la inversión de los micro y pequeños empresarios. Muchas gracias. El señor Ismael Muñoz pregunta ahora al señor Carlos Olaya. Señor Olaya, usted ha mencionado que los criterios con los cuales actuarían serían competitividad, beneficios a la población y uso de recursos locales. Uso de recursos públicos. Públicos para los proyectos de infraestructura en el orden descentralizado. ¿Cuál es la prioridad en los proyectos? ¿Cuál proyecto o proyectos serían prioritarios para usted en el campo nacional en términos de inversión pública? Bueno, tenemos una serie de proyectos identificados en todas las regiones del país, pero no me voy a detener a hacer una lista. Y voy a aprovechar todo el tiempo para responder a su pregunta y concluir mi exposición. Los grandes proyectos que estamos considerando en el tercer bloque o componente de ejecución de inversión pública, manteniendo el orden de mi exposición, corresponde en primer lugar al tren bioceánico Perú-Brasil, al cual le damos particular acento y ojalá haya tiempo de exponer las particularidades y por qué es importante este proyecto. Otro proyecto es el túnel trasandino y un tercer gran proyecto dentro del tercer componente que he mencionado es proyectos de generación hidroeléctrica en la región San Martín, que está asociado, por estar asociados estrechamente al proyecto del tren bioceánico,
que demanda energía limpia y a costos económicos competitivos internacionalmente. Pero, aprovecho el tiempo, creo haber ya respondido a su pregunta, todo este shock de inversión descentralizada que planteamos no se podría llevar a cabo, y esto es parte, creo, fuerte e importante de nuestra propuesta, sin un rediseño de la institucionalidad del Estado, que la concebimos en 3 niveles. En el primer peldaño, bajo una lógica de diseño, de arriba hacia abajo, tenemos una nueva organización, o si quieren llamarlo, reforma del Estado. ¿En qué consiste este cambio en la institucionalidad? En la separación de las macrofunciones del Estado, finanzas y hacienda, separadas de economía, que sean ejercidos por actores distintos e independientes. En segundo peldaño, corresponde, dentro de esta reforma, a la modernización de la gestión pública, bajo un enfoque de gestión para resultados en el desarrollo. Y el tercer peldaño corresponde a simplificación administrativa. Todos estos niveles de cambio deben ser articulados y verse bajo una perspectiva global. No tiene sentido hablar de eliminar la tramitología si es que no se tiene claro para qué. Y no es el momento ni hay tiempo para replicar otras exposiciones, pero algunas no tienen sentido. Han habido intentos, como sabemos. Gracias. Gracias. Comentarios del señor Sí, un asunto Muñoz. importantísimo en ello es las fuentes de financiamiento para esos grandes proyectos. Bueno. ¿De dónde vendrían, no? Si modernización de Talara cuesta 3.000 millones de dólares, si el túnel trasandino cuesta 5.000 millones de dólares, si la línea metro del 2 del metro cuesta 6.000 millones de dólares y así, etcétera, etcétera, ¿de dónde va a salir esa fuente de financiamiento? El sector público no lo tiene, entonces, ¿cómo va a hacerse si va a haber, sobre todo, transparencia? Correcto. Como sabemos, el déficit en infraestructura del país requeriría aproximadamente 68.900 millones de dólares de ejecución de obra para el periodo 2016-2025. Y sin embargo, le pongo un ejemplo. En el caso del ferrocarril bioceánico, que demanda una inversión total de 10.000 millones de dólares, una inversión estimada, de los cuales 3.600 millones corresponderían al Perú. Hay vivo interés del gobierno sí, chino en financiarlo, pero además hay fuente de la Unión Europea. Vamos a terminar esta primera ronda de preguntas individuales para pasar a la siguiente. Entonces ahora el señor Scafi pregunta al señor Walter Zamora. La misma pregunta, ¿qué haría su gobierno para desatomizar la inversión pública, reducir la cantidad de obras que se hacen por administración directa para que se hagan más obras por contrata, por obra, por impuesto, por APP, y buscar siempre la mejor modalidad? Claro, hay que tener en cuenta que para el desarrollo del país, lo que se prioriza, los países desarrollados lo han logrado a través justamente de las vías de transporte, ¿no? O sea, carreteras, puertos, aeropuertos, ¿no? Entonces, si queremos priorizar, hagamos eso, ¿no? Prioricemos nuestras carreteras, que lleguen hasta los lugares más recónditos del país, porque esto va a permitir que mejore la calidad de vida de nuestros pueblos, ¿no? Porque cada poblador tendrá acceso, ahí ya recién tendrá acceso a la salud, a la educación, a mayor oportunidad de trabajo, a la comercialización de sus productos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, priorizar carreteras, ¿no? Lógicamente que también son necesarios saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, todo esto es necesario, ¿no? Pero si hablamos de priorización y sacar estas grandes obras adelante, por encima de aquellas pequeñas. Ahora, esto no implica, digamos, que en los partidos políticos, como se menciona, que cada uno ofrece lo que ofrece, ¿no? Pero a través de este evento que estamos participando, por ejemplo, ponerse de acuerdo como resultados, cuál es lo correcto, lo ideal, ¿no? Porque a través de las propuestas se recoge qué es lo mejor para el país, ¿no? Y en eso apuntar, ¿no? ¿Cuál es lo mejor? Es decir, en este caso, apuntemos que si queremos hacer nuestras carreteras, el Estado peruano no tiene los recursos suficientes, por lo tanto, tiene que haber inversión privada, ¿no?
de inversión pública-privada, ¿no? A eso tendríamos que apuntar. Y si nosotros apuntamos, evidentemente que van a venir empresas nacionales y extranjeras a querer invertir en estas grandes obras. Y una vez que ingresa a estas grandes obras, vamos a ver que muchas empresas van a querer participar en el país porque ven mejor calidad de los servicios que está brindando el país, ¿no? Y van a querer participar acá. Es decir, nos va a facilitar que en adelante haya más oportunidad para obras, ¿no? Si le damos calidad de los servicios, ¿no? Normalmente, para dar ejemplo de la atomización, los distritos que tienen 250 calles intervienen para tapar huecos de pistas y veredas a razón de 25 calles por año. Le dan la vuelta al distrito en 10 años. Todos los distritos tienen huecos en sus pistas. Y para hacer esas obritas, si las hicieran por contrata, tendría que hacer el SNIP, el expediente, la obra y la supervisión de obras, 100 contratos por año, 7 tareas, son 700, 800 tareas por año. En 10 años serían 1000 contrataciones. Con APP se podría hacer en 3 contratos y se ahorraría economías de escala y se reducirían costos de supervisión de miles de contratitos. ¿Por qué cree que los municipios no usan una modalidad que es más eficiente en términos de economías de escala y gestión? Lo que ya mencionaban Nano y los colegas es en el asunto siguiente, ¿no? El tema es que detrás de esto hay la coima, ¿no? Hay la famosa coimisión, ¿no? Yo soy ingeniero civil y me consta esto, que no solamente a la empresa contratista es la que la obligan a participar, sino que la autoridad edil regional se ve obligada porque cuando viene al gobierno central, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, etc., etc., tiene que necesariamente soltar la coima, ¿no? Entonces, y esto no es de este gobierno, ¿no? Es todos los gobiernos pasados, ¿no? Entonces, Gracias. esto es lo que tiene que corregirse, ¿no? Muchas gracias. El señor Ismael Muñoz pregunta al señor Hernando Guerra García. Hernando, si en tu presentación los políticos van a ser más reducidos en términos de toma de decisiones vinculado a dinero y vinculado a gestión, ¿quién va a tomar las decisiones importantes en términos de gasto público, en términos de definición de qué cosa es lo que hay que hacer en el país, si no son los políticos que justo están para eso, para tomar decisiones? Los gerentes. Los políticos tienen que tener gerentes. Servir tiene que seguir creciendo. En nuestra propuesta en plan de gobierno estamos proponiendo que Servir crezca en apoyo a todos los municipios. Estudiantes recién terminados y recién graduados tendrán la oportunidad de irse al interior del país. Está comprobado que los municipios con apoyo de Servir han tenido muchísimo mejor gestión. Lamentablemente, lo perverso es que el político tiene un incentivo. El incentivo del político no es la calidad, no es el resultado. El incentivo es el voto. Ahora, tenemos que ser inteligentes también porque el político estará de por medio y tendrá la autoridad porque la autoridad la tiene el político. Entonces, hay que saber entender este sentido del político. Y hay que confluirlo, porque tampoco hay que ser obstinados. Hay que confluir el sentido gerencial y el sentido del político. Hay que tener obras que puedan darle voto al político, pero que puedan terminarse, gestionarse con calidad y sobre todo sin corrupción. Y en el ámbito en que has presentado y hecho una descripción de un sector importante que es el de la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo en el sector de la microempresa, una buena parte de este sector está en la informalidad, ¿no? En particular los trabajadores, porque 7 de cada 10 trabajadores en el Perú están en la informalidad. Entonces, no se recoge recursos de ese sector, aunque todos pagan impuestos ciertamente por el ámbito del IGB, etcétera, etcétera. Eso iba a decir, entonces no están en la total informalidad. Claro, exactamente. Habría que evaluar grados de informalidad en ese ámbito. Pero en tu propuesta del sector micro y pequeña empresa, ¿qué infraestructura requiere ese sector para ser realmente potenciado y que contribuya mucho más a la propuesta de desarrollo del país? Primero quiero indicar que mucha parte del sector de las pymes está fuera del circuito tributario porque la SUNAT ha creado un mecanismo perverso que se llama el RUS. Y el RUS no te da crédito fiscal. Entonces, si no tienes crédito fiscal, ¿para qué vas a estar en el sistema formal? Si no puedes utilizar. Es decir, formalmente las pymes en el Perú no podrían hacer canje de impuestos, lo cual es una injusticia, lo cual es una desigualdad, nuevamente. Porque a mí me encantaría que muchas pymes
y asociaciones de comerciantes, de mercados, pueden hacer canje de impuestos, ¿no? Y en lugar de darle el dinero de la CISA todos los días al alcalde para que se lo tire en su bolsillo, puedan ellos mejorar su mercado. Las pymes necesitan sobre todo, igual que cualquier empresa en el Perú, infraestructura, sacar sus productos, los productos del Brain, los productos de Carretera Central. Todos los años vemos lo mismo que está sucediendo en Carretera Central hoy día. ¿Y por qué no podemos hacer obras grandes? Por lo que se comentó hace un momento cuando respondí a la pregunta de José Scafi. Pero las pymes también necesitan zonas de comercializar y necesitamos gobiernos locales y regionales que piensen que no todo en el Perú, pues la modernidad no es malls. La modernidad son mercados que no sean vendidos como el mercado de Barranco a un supermercado, sino mercados donde puedan comercializar sus productos, como el mercado de San Blas, del Cusco, donde puedan ir turistas en la mañana, en la tarde, en la noche. Y eso requiere planeamiento estratégico, por tanto. Eso requiere planeamiento, pero más que todo requiere una visión gerencial en el gobierno. Y yo pregunto, miren a nuestros candidatos si alguno de ellos tiene alguna visión gerencial. Yo lo dudo mucho. Gracias. Gracias. El señor Ismael Muñoz pregunta al señor José Gutiérrez. Quisiera hacerle la misma pregunta que hice al inicio, y es, ¿qué pasa con los grandes proyectos que se planifican y se llevan a cabo y no se presupuesta debidamente el mantenimiento para los mismos? ¿Cuál es su visión sobre el mantenimiento en nuestro país? Porque, por ejemplo, la carretera panamericana, si la vemos desde perspectiva histórica, ha sido construida 5 veces, ¿no? Porque se ha destruido varias u otras tantas. Nunca más. Y creo que eso implica seriedad en la toma de decisiones y sobre todo ver el costo-beneficio de sostenibilidad y retorno de estas grandes inversiones. Hoy por hoy, las grandes inversiones no están supeditadas a un análisis estrictamente electoral, sino más bien fundamentalmente a un ámbito de una política económica sostenible. ¿Qué implica eso? Si usted está haciendo un nivel de inversión que superan miles de millones, esa inversión hay que cuidarla. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Justamente con la participación de las empresas en el mantenimiento, y eso hace rentable cualquier tipo de inversión. Nomás hemos visto, por ejemplo, hoy por hoy, todos los contratos que se han hecho para ensanchar las dobles vías o ampliar las autopistas a todo el corredor de la Panamericana Norte hasta Tumbes, ¿no es cierto? Eso se han hecho justamente con la participación de las empresas para dar sostenibilidad también en el mantenimiento. Se han hecho contratos crema, lo dice en el sector transportes, que implica, primero, hacer la obra y luego mantenerlas por 5, 10, 15 años. Las concesiones que se han ido dando también van en ese fin. Entonces, la mentalidad hoy por hoy del Estado como Estado es que estas obras de gran inversión sean sostenibles en el tiempo y no tengamos el problema de que se deshagan todavía, que queden obsoletos o que se destruyan las pistas para recién nuevamente hacer otra. Esas salen mucho más caras, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del problema que tenemos ahora con el fenómeno del Niño y la carretera central, para llegar al centro hay 4 vías para llegar hasta 5 si evaluamos la parte aérea, porque se llega al aeropuerto de Jauja y de ahí se distribuye, pero en pequeña cantidad, porque el aeropuerto es muy pequeño, pasajeros al resto de esa región. Todo el tiempo se prioriza o se ve la carretera central como el problema. Y las otras vías, ¿por qué no son habilitadas? ¿Cuál es el problema de la inversión pública en ese caso? Una apuesta por el tema de las comunicaciones es haber invertido en una obra tan importante que es la longitudinal de la sierra, pero también en las transversales. Hoy por hoy tenemos, y en muy buen estado, Uchiza, en San Martín, Huacrachuco, Siguas, norte del país, llegas a un puerto muy cercano, que puede ser la de Chimbote, ¿no es cierto? O la de Casco. ¿Okay? Tenemos Huánuco, Huallanca, Conococha, Pativilca. ¿Ok? Tenemos Huánuco, Ollón, Huaura, Guayllay, Huánuco, Pasco, Guayllay, pero que estoy hablando también de San Martín y Ucayali implícitamente, porque esos son los corredores naturales. No, estamos hablando de Pasco, Guayllay,
Huaral, Lima. Y la otra, que es la que están ya en plena ejecución del asfaltado de doble vía, que es Guayay, Canta, Lima, independientemente a lo que estamos hablando por acá, por Lunahuaná, que es otro acceso que va directamente a Huancayo, y los corredores Gracias. que se han hecho para Huancavelica Muchas y gracias. Ayacucho, que son muy importantes, es decir, Gracias. transversalmente se ha avanzado. Gracias, señor Gutiérrez. A usted le agradezco. José Escafi pregunta a Carlos Olaya. En la misma línea de mejorar la capacidad de gasto de calidad, yo no creo que los municipios todos sean corruptos, ni en las regiones. Mucho hay de desinformación, de desconocimiento, de falta de profesionales bien pagados, ¿no? Para poder hacer obra pública. ¿Qué cree que debiera hacer el gobierno central en apoyo, asistencia técnica, capacitación, sistemas, procesos, recursos para mejorar la calidad de la inversión pública a nivel regional y local? Gracias por la pregunta. En primer término, conviene anotar que el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, no ha cumplido con su principal objetivo, mejorar la calidad de la inversión pública. Todos los elementos que usted menciona corresponderían llevarlos a cabo por el SNIP, capacitación, asistencia técnica. Sin embargo, dentro de la reforma que he señalado, de la institucionalidad para la inversión, nosotros consideramos que en la separación del ejercicio de la macrofunción del Estado de economía, esta debe pasar a un CEPLAN fortalecido y con sus competencias ampliadas, y quedaría en el Ministerio de Economía y Finanzas exclusivamente lo que es Hacienda y Finanzas. En el país carecemos de un Plan Nacional de Inversión Pública. No identificamos una institución capaz de diseñarlo y gestionarlo. Tampoco existe un Banco Nacional de Proyectos, un Banco Nacional de Programas y Proyectos Nacionales. No existe. Entonces, el ejercicio, la administración de estos dos instrumentos fundamentales van a contribuir a lo que usted señala, pero no hay la institución. Por eso es que nosotros planteamos, y es un punto fuerte en nuestra propuesta, un cambio en la institucionalidad, una reforma en los 3 niveles que ya he mencionado. Por otro lado, con relación, aprovecho a la primera pregunta, cuando mencionaba de los proyectos en cartera de los gobiernos regionales del orden de 32.000 millones de dólares, un 60-70% de estos proyectos serían financiados con modalidades como concesiones o asociación público-privada. Por ejemplo, en la región San Martín, 6 proyectos de generación hidroeléctrica con una capacidad de conjunto del orden de 3.200 megavatios que demandan una inversión de 4.500 aproximadamente millones de dólares, serían financiados todos, está identificado porque ya se han estudiado, lo he mencionado, bajo la modalidad de concesión o inversión pública-privada. Entonces no hay que preocuparnos demasiado, pero sí hay que tomar en cuenta el tema del financiamiento. En el tema del tren bioceánico, que es un proyecto mega, ahí la inversión china está dispuesta a entrar. Gracias. Pero últimamente… Comentarios del señor Escafi. ¿No cree que es mejor que cada ministerio sectorial dirija, apoye, dé asistencia técnica y priorice, por ejemplo, agua y saneamiento, todos los proyectos de agua y saneamiento, transportes, todo lo que es caminos? En lugar de centralizar toda esa capacidad en CEPLAN, ¿no es mejor fortalecer a los sectores? Salud, apoya toda la inversión en salud, educación, toda la inversión en colegios. ¿No sería un mejor modelo de un Estado especializado? No coincido con su afirmación. Justamente los sectores que usted menciona tienen serias deficiencias, mal podrían asistir. En cambio, un ente que centralice, función que nadie ejerce actualmente porque no hay la institución, ni para gestionar el Plan Nacional de Inversión Pública, ni el Banco de Proyectos, que son, la diferencia es que son planes, una programación asociada a objetivos de desarrollo. En este momento no hay ninguna entidad que haga planeamiento de largo plazo. Gracias. Bien, hemos terminado la tercera ronda, pasamos a la última, donde cada uno de los representantes de los partidos hará un mensaje final de 1 minuto. La palabra al señor Walter Zamora, del Partido Humanista. Es conveniente que el país cuente con un plan de desarrollo nacional. Sé que a muchos políticos no les gusta esto porque les sirve de candado, ¿no?
es conveniente que vía acuerdo nacional o vía consulta popular se establezca qué obras de infraestructura deben desarrollarse, ¿no?, en el periodo de gobierno, de cada gobierno, es decir, en periodos de corto, mediano y largo plazo, de modo que sepamos los peruanos hacia dónde vamos, ¿no?, y nos permita dar mejor calidad de vida a los peruanos. Generar riqueza, ¿cómo se genera riqueza? Es justamente haciendo las obras de infraestructura para que haya acceso de los peruanos, de los más alejados, a las zonas donde tienen oportunidad de trabajo, oportunidad de salud, oportunidad de educación, ¿no? Luego, su saneamiento básico es elemental, tener su agua, su desagüe, ¿no? Es decir, hay que darle oportunidades para que desarrolle, para que viva mejor el peruano, para que se elimine tanta desigualdad social que existe en nuestro país, ¿no? Porque ellos, en la medida que se sientan parte de nosotros, de los peruanos, de los que vivimos en la ciudad, estarán felices de la vida, ¿no? Muchas gracias. El señor Hernando Guerra García, de la Alianza Electoral Solidaridad Nacional UPP. Hemos hablado de alianzas público-privadas. Imagínense que el próximo gobierno le da todo a una empresa y le exonera de cualquier trámite. Y le dice, usted va a hacer todas las obras porque usted tiene un privilegio. Protestaríamos, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en nuestras elecciones actualmente. Existe un candidato privilegiado al cual el gobierno le ha dado todas las concesiones, el jurado electoral especial. ¿Y qué dicen al respecto los otros candidatos? Se quedan callados. Y cuando yo voy y me encadeno, dicen, está haciendo un figuretti. No, no es eso. Lo que yo estoy diciendo es que no quiero vivir en un país donde no se respete la institucionalidad. No puede haber cobardía moral. Y es cobarde moral aquel que no se pronuncia. Y por eso le pregunto yo, y le digo a la gente del diario La República, acá presente, que le pregunte a Verónica Mendoza qué dice sobre esto, al señor Barnechea, al señor Alan García, a PPK, que dice, tu cadenita era muy delgada. No es para reírse, señor PPK. A Keiko Fujimori, ¿qué dicen de la institucionalidad en nuestro país? No sean cobardes. Gracias. Señor José Gutiérrez, del Partido Nacionalista. Auguramos el bienestar del país. A los conciudadanos, a los hombres y mujeres del país, debemos darle confianza, más a quienes priorizan de su vida diaria la oportunidad que quieren en salud, en educación y en los servicios básicos que el Estado está obligado a dárselas. En estos casi 5 años hemos cumplido una gran meta, pero creo hay mucho por hacer. Rectificar errores sin lugar a dudas. Por eso es que el general Urresti ha planteado una nueva visión respecto a la inversión pública que tiene que tener el componente de la inversión privada para que exista un proceso natural de control que es la prioridad número 1 de nosotros en política. La cosa pública, el recurso de todos los peruanos, tiene que ser siempre bien utilizadas y eso implica seriedad por encima de un criterio electoral distinto. Gracias. El señor Carlos Olaya, de Alianza para el Progreso del Perú. Bueno, para enfatizar de que el país tiene que recuperar sus capacidades de planeamiento, abandonada hace casi más de 25 años. Un planeamiento que articule el largo plazo, es decir, el planeamiento estratégico, con el planeamiento operativo. Construir el largo plazo progresivamente a través del corto plazo. Además, este planeamiento, para que sea eficaz, tiene que ser participativo, es decir, tiene que dar y convocar a todos los actores, al empresariado, a la sociedad civil organizada y otros actores. En segundo término, para que esto sea posible se requiere, es indispensable, consideramos, una reforma institucional o reforma del Estado en 3 niveles. A nivel, en el primer peldaño, ya lo hemos mencionado, separar el ejercicio de las macrofunciones del Estado de economía y finanzas y hacienda. Gracias. Muchas gracias. Con esto ha concluido el segundo bloque de este foro. Esperamos unos minutos para pasar al tercer y último bloque. Muy agradecido a los señores Zamora, Guerra García, Gutiérrez y Olaya por su participación y a nuestros especialistas también.